diseñados para prosperar. Yo sé que a veces suena hasta raro. Mi hija misma me decía, ¿qué vas a predicar, papi? Y yo le decía, le daba el título y me decía, yo no entiendo prosperar, no entiendo esa palabra, no entiendo bien esa palabra. Y yo le decía, ok, ve mañana, no faltes. Porque voy a partir justamente desde el concepto correcto de lo que es la palabra prosperar. Pero antes de eso quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Y Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Voy a explicar esto. La palabra prosperar viene del hebreo raba, que significa progresar, ensanchar, avanzar, poseer, hacer que las cosas avancen. Digan conmigo, hacer que las cosas avancen. ¿Ok? Entonces nosotros hemos pensado que prosperar solamente lo hemos como conectado directamente con temas financieros, con dinero. Pero al yo leer el concepto de prosperar, me doy cuenta que prosperar va más allá de solo el dinero. Si bien es cierto, vamos a hablar de algunas cosas en temas financieros, pero quiero que entendamos desde el inicio que prosperar va más allá del dinero. Tiene que ver con qué? Con progresar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Tiene que ver con qué? Con ensanchar, con crecer, con avanzar, con no estancarte. Y por último, el concepto dice, tiene que ver con hacer que las cosas sucedan. Muchos dicen, no prospero. La pregunta sería, ¿estás haciendo que las cosas sucedan? ¿Estás haciendo que las cosas pasen? Mi relación no está prosperando, no está avanzando. Otra vez, ¿estás haciendo que las cosas funcionen? ¿Estás trabajando en aquellas cosas que reconoces que no estás bien, que tienes que sanar, que tienes que curar, que tienes que transformarte para que aquellas relaciones funcionen? Si no lo estás haciendo, entonces no estás prosperando. Ahora, me encanta porque en el inicio, Génesis 1:26 nos dice, el Señor habla y dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán. Diga conmigo, reinarán. Entonces yo lo que veo es que Dios está diciendo, vamos a crear al hombre, ¿sí? Y vamos a poner nuestro sello en él y él va a ser como nosotros. Él va a tener la misma capacidad, el mismo dones que hemos puesto, que ahí nosotros lo vamos a poner en él. Y podría hablar de muchas cosas que están en Dios o cualidades que están en Dios, que dice la palabra que Él puso también en nosotros. Pero una de ellas es justamente esa capacidad de multiplicar las cosas, esa capacidad de hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros desde nuestro diseño está en nosotros la capacidad de hacer que las cosas prosperen. De hecho, hay un texto en la Biblia que dice que Él ha puesto en nosotros, en nuestras manos, la capacidad de ¿qué? De hacer riquezas. Él dice, no dice en la palabra, no dice yo te enviaré o te daré la riqueza. Dice, no, yo puse en tus manos la capacidad de hacer riquezas. ¿Por qué dice que puso en nuestras manos? ¿Sabes por qué? Porque entonces prosperar es natural en nosotros. No es antinatural. Es natural porque así Dios nos creó. Eso está diciendo. Los creé a mi imagen y a mi semejanza. ¿Qué pasaría si tú ves en la selva a un león asustado por un conejo? ¿Se imaginan un león así grande, gigante y un ratón así bravísimo?
Es que es una locura. ¿Por qué? Porque no es natural. Lo natural es que el león le asuste al ratón o al conejo. No, no es natural. ¿Qué pensarías tú si ves, por ejemplo, a una gacela matando a su hijo? ¿Qué dirías tú? ¿Qué pasa? Eso no es normal, eso es antinatural. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ver de la misma manera el hecho de que nosotros nos estanquemos, no avancemos, no progresemos, pensar que eso es normal? Entonces yo quiero partir desde el punto de aquí de romper en tu mente pensamientos que te han hecho creer que estar estancado y no avanzar es normal. Y hoy te vengo a decir, de parte de Dios, no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos fueron creados a imagen y semejanza de Dios? Entonces, si creemos esa parte de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, entonces necesitamos entender que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que no nos estanquemos, sino que avancemos. Dile al que está a tu lado, vamos a avanzar. Vamos a avanzar más de lo que hemos logrado, vamos a seguir avanzando más. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 25, lo van a tener ahí, no sé si es que lo puedes poner, ok, lo vas a tener ahí, no lo voy a leer todo porque se me va a ir el tiempo en leer todo el texto, yo lo voy a ir hablando y lo voy a ir resumiendo, pero si tú quieres, y producción le voy a pedir que vaya conmigo, conforme yo voy hablando del texto, vayas colocando los textos para, nada más para respaldar, porque si yo quisiera lo puedo decir, ustedes confían en mí, ¿no es cierto? Que no me voy a inventar, solo es para que vayan viendo, sí es verdad lo que dice el pastor ahí. En Mateo 25 habla acerca de la parábola de los talentos. Usted sabe la historia, ¿verdad? Donde dice que el amo reunió a sus trabajadores, a sus siervos, ¿no es cierto? Y les confió un dinero. Y a cada uno lo dividió, ¿no es cierto? En base, dice, a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5, al segundo le dio 2 y al último le dio 1 bolsa de plata, ¿no es cierto? Entonces, y les repartió y luego dice que se fue lejos. Luego de un tiempo regresó y pidió cuentas de qué habían hecho con esos dones, con esos talentos, con ese dinero, con esas monedas. Y dice que el uno le entregó ¿qué cosa? Al que le dio 5 le entregó ¿qué cosa? 10. El segundo que se le dio 2 entregó ¿cuántas? 4. Y el tercero al que se le dio 1, ¿qué dice la palabra? Que le respondió, tuve miedo, y como tuve miedo, escondí lo que me diste, ¿no es cierto? Aquí está lo que me diste y nada más. Y el Señor, el amo, le responde, le dice, siervo malo, siervo negligente, porque tú debías haber puesto por lo menos la moneda en el banco, y yo cuando regresaba hubiese recogido la moneda que te di más los intereses. Entonces lo que está diciendo el Señor es ¿qué cosa? Que lo natural, que los dos primeros hicieron lo que es natural, lo que es normal, lo que Dios ha puesto en la mente del ser humano, que es multiplicar. Pero que el último hombre que hizo algo que no era natural, porque no tenía por qué hablarle. Estaba devolviéndole lo que recibió. Sin embargo, las palabras del amo son siervo negligente, siervo inútil, siervo malo. ¿Por qué? Porque no era natural, no es natural el hecho de que nosotros no avancemos y no prosperemos en lo que Dios quiere que hagamos. Y me encanta porque el primer texto de esta historia, de esta parábola, Jesús empieza diciendo, el reino, escúchame, esto es fundamental, porque dice, el reino de los cielos es semejante a, y empieza a dar la parábola. Lo que me encanta es que Jesús está diciendo, mira, no sé cómo tú creas, no sé cómo tú pienses, no sé cuáles son tus criterios respecto a esto, pero quiero plantarte algo. En el reino de los cielos, las cosas funcionan así. ¿Está acá conmigo? O sea, lo que está diciendo, lo voy a contextualizar o culturizar para que lo entendamos. Lo que está diciendo es, no importa cómo esté hoy
tu situación económica, no importa cómo esté el país, no importa si haya luz, no sé si las presidentes, no importa nada. Lo que te voy a decir aquí es que en mi reino, en el reino de los cielos, funciona de esta manera. Y nos empieza a explicar la parábola. ¿Está acá conmigo? Y nos da el ejemplo y dice, en el reino de los cielos funciona así. Si se te da algo, lo multiplicas. ¿Aló? Dirían en Colombia, ¿no? ¿Aló? Entonces, lo que está diciendo es, no sé lo que tú creas, no sé qué pensamientos tengas en tu cabeza, pero el reino de los cielos, quiero que te voy a enseñar en los próximos minutos, estaba diciendo Jesús, o en la próxima parábola, cómo funciona el reino de los cielos. Y el reino de los cielos funciona de esta manera. A cada uno de ustedes se les da talentos, se les da dones, se les da, en este caso, una bolsa de plata que le dio a él. Pero dice, de acuerdo a sus capacidades. De acuerdo a sus capacidades. La otra pregunta que me salta es, ¿cómo es que este amo les entrega el dinero y se va? Y luego de un tiempo regresa y pide ¿qué cosa? Cuentas. La pregunta que yo me hacía mientras leía esto es, ¿por qué él viene a pedir cuentas si él nunca dio instrucciones de qué hagan con ese dinero? Uno normalmente puede exigir a alguien y ver si ha hecho o no ha hecho lo que yo le pedí que haga. Pero si yo no le di instrucciones a alguien de lo que debe hacer, ¿por qué le tengo que pedir cuentas? ¿Aló? Por lo que estoy diciendo. Porque él no necesitaba dar instrucciones de algo que debe ser natural. Él no tenía que dar instrucciones de algo que ellos simplemente tenían que hacerlos porque estaba dentro de ellos. Y lo natural es que todo lo que Dios pone en nuestras manos sea multiplicado. Eso es lo natural. Lo natural no es que lo que Dios pone en tus manos se pierda. Lo natural no es que tu matrimonio se pierda. Lo natural no es que tus hijos se pierdan. Lo natural no es que tus finanzas se pierdan. Lo natural es que lo que Dios entregue en tus manos sea multiplicado y prosperado. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Jesús en esta mañana si creen lo que les estoy enseñando esta mañana? Hay cosas que están en nosotros y que deberían ser un instinto natural. Y por eso aquellos que lo hicieron, al de 5 que le entregó 10, al de 2 que le entregó 4, a ellos ¿qué les dijo? ¿Cómo les dijo? Siervos fieles. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Wow. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Les estaba diciendo, bien campeón, esa es la actitud. Mira, yo no te dije lo que tenías que hacer, simplemente seguiste el instinto que yo puse en ti. Hay algo que está en nosotros por naturaleza y que cuando rompes patrones, cuando rompes esquemas, cuando tu mentalidad es transformada, va a fluir como un río porque está dentro de ti. Entonces lo primero que quiero hablarles esta mañana es a todos se nos ha dado algo. A todos, nadie aquí puede decir, no, a mí nada me han dado. A todos, levanten sus manos todos. Miren, todos tienen manos. ¿Sí? ¿Hay alguien que no tiene mano? No, gracias a Dios, si no, no me funcionaba. ¿Todos tienen pies aquí? ¿Sí? O sea, escúchame, a todos se nos ha dado algo. Pero ¿sabes lo que para mí hoy, por hoy, es lo más importante? Es que a todos, escúchame esto, y esto es lo que yo pensé ayer, ya les voy a contar por qué. A todos se nos ha dado un cableado cerebral distinto y diferente cada uno. Les voy a decir dos ejemplos.
Ayer estuve en un tema de reunión de padres, ¿no? Del colegio de mis hijos, de hombres, mejor dicho. Fue una reunión de hombres del colegio de mis hijos. Y nos separaron por grupos y eran unas dinámicas en grupos y tal y tal. Entonces, yo veía, y me pasaba a mí, o sea, me pasaba a mí. O sea, yo sé que hay de todo y entendí, y eso me abrió la cabeza a mí también decir, qué importante es ver que no todo el mundo piensa como tú. Y eso está bien. Era chistoso porque nos hicieron, era una reunión de hombres. Y toda la reunión prácticamente yo me sentí como cuando fui a instrucción militar. No sé si David te pasó porque con David estuvimos ahí. A mí me recordó mis épocas de cuarto curso donde los sábados tenía que irme a la instrucción militar, a la premilitar, ¿no es cierto? Entonces nos tenían ahí, tienen, a ver, obedezcan rápido, no obedecen rápido, ya, 10 pechos. Y a mí me gusta el ejercicio, no tengo problema con eso. Pero sentía como que me estuviesen literalmente, como estuviese como en el ejército, como ahí, ¿no? Entonces hacían unos juegos y tal, y yo chévere. Y me pusieron como líder de un equipo. Yo no sé, ¿no? ¿Cómo se logra eso ya? Entonces yo solo me paré ahí, dieron los nombres y a qué se dedicaban cada uno. Y luego dijeron, elijan un líder. Y entonces, el pastor. Y yo, bueno, listo. Entonces, ¿a qué voy a llegar con esto? Ya voy a llegar al punto. Es que yo veía cómo la persona que estaba dirigiendo hablaba de los hombres como si fuésemos todos unos, yo sentía rato como que si todos los hombres fuéramos unos simios. ¿Sí o no, David? Hablaba como que los hombres así, a los hombres nos gusta esto, a los hombres. Y yo entre mí, no. Y los hombres, y decía, por ejemplo, ¿qué te pasa cuando tu esposa te dice, dame comprando esto, y tú estás ahí echadote y con tu celular acostadote y no le haces caso y no le escuchas? Y yo en mi cabeza pensaba, no, en mi casa no pasa eso. Mi esposa me dice, necesito esto, yo me levanto rápido porque yo sé la supervivencia que necesito tener día a día. Y con David yo le regresaba a ver a David, había sido que estamos de acuerdo. Pero esta persona hablaba de otros hombres. Él decía, sí, y a veces el hombre es gritón y bravo. Yo, ¿dónde que grite en mi casa? Marcho. Entonces yo una vez más corroboraba esto y decía, cada ser humano tiene un cableado neuronal diferente y que se lo fue armando en base a sus experiencias de la vida, definitivamente. Y yo creo que, ¿por qué lo digo esto? Porque no solamente es que Dios nos dio lo físico, nuestras manos, nuestros pies, sino que al hablar de un cableado cerebral, entiendo que tú tienes algo que yo no tengo. Entiendo que tú tienes algo que el de al lado tuyo no tiene. Es decir, tú tienes algo que otros no tienen y que esos otros lo necesitan. Dios nos ha dado algo, Dios nos ha dado algo a nosotros y a veces nosotros lo menospreciamos. Pensamos, no, es que, ¿qué puedo hacer yo? Ayer también, después en la tarde, bueno, no en la tarde, sí, ayer, no, el viernes fue, que ahí está mi hermano Juanito, que es un experto en carpintería. Y yo soy un ignorante en la carpintería, completamente. Y le ha pasado a usted que usted quiere hacerse el que sabe. Y entonces y mi Juanito, ¿y cómo va a ser esto acá? ¿Y cómo rellenamos esto aquí? Rellenamos. Y a mí me encanta porque digo, ¿qué capacidad cerebral tiene para hacer ese tipo de trabajos? Yo no los podría hacer. Yo veo a los arquitectos, cómo trazan dibujos, cómo hacen. Para mí, dibuja tu familia, círculo, palo, palo, palo y palo. Y a veces yo veo a los que les gusta dibujar, ¿no? Dibuja tu familia, le dibujan el sol, las montañas, le hacen al uno riendo, al otro son. No, o sea, por eso somos diferentes. Y a todos Dios ¿qué? Nos ha dado algo. No todo el mundo sabe lo que tú sabes hacer y necesitas entender eso. ¿Para qué? Para que lo multipliques.
No menosprecies nada de lo que Dios ha puesto sobre ti, porque tú no sabes que eso que tienes tú, otro lo necesita. Y que otro está inclusive dispuesto a pagar por eso que tú tienes. Ya voy a hablar de eso más luego. Ahora, ¿ha escuchado usted a gente decir, yo he escuchado, y quizás en algún momento lo pensé también, eso de que el pobre es pobre? Ah, se ha dicho acá. Ahí se ha dicho, ¿cierto? El pobre es pobre porque quiere, porque no se esfuerzan, porque no trabajan. Y a veces estas personas que son juzgadas responden en cambio, claro, él habla desde sus privilegios. ¿Escuchado eso? Y se ha convertido como en una pelea, una discusión de bandos. Entonces el uno la culpa al otro, le dice, claro, le gusta que le regalen todo. No le gusta esforzarse, no quiere trabajar, quiere que el gobierno lo mantenga. Y desde el otro lado, en cambio, dice, claro, el Florindo no sabe. Claro, nacieron en cuna de oro. Claro, si yo hubiese tenido las oportunidades que él hubiese tenido, uy, ¿dónde estaría yo? Y esto se ha convertido en una pugna y un poder. Y el uno le acusa al otro del por qué o establece las razones porque el uno prosperó y porque el otro prosperó. Entonces dice, él es próspero porque viene de cuna de oro, porque fue privilegiado, porque sus papás tuvieron dinero. Y en cambio el otro le acusa, no, él es pobre porque no se esfuerza, porque no trabaja, porque no se... Y empezamos a ver esa pugna. Pero en esta historia nos damos cuenta lo que hace Dios, lo que hace la diferencia realmente. Y lo que hace la diferencia, escúcheme esto, es lo que, o el por qué Jesús toma este ejemplo. Lo primero que me llama la atención, y por eso hay que entender contextos, es, número uno, ¿por qué este amo le entrega dinero a sus siervos? Si son siervos, no son dueños, no son hijos, ni siquiera pertenecen a su familia. Pero el amo decide confiar en ellos y entregarles de su dinero a ellos. ¿Estamos entendiendo acá algo? En aquella época, el que era siervo se moría de siervo. El que era amo se moría siendo amo. Lo que Jesús a través de esta parábola está haciendo es justamente rompiendo esta pugna entre los dos lados. Porque está diciendo, ¿sabes cuál es la diferencia entre comillas, el privilegiado y el que no salió privilegiado? Se llama Dios. Porque Dios es el que puede entregarnos a los privilegiados y a los no privilegiados esa herencia de la cual nosotros podemos multiplicar o destruirla. Porque también hay gente que fue muy privilegiada, que recibe dinero y lo echó a perder todo. Entonces la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es Dios. Tú no puedes decir, es que yo nací en desventaja. Es que yo no tengo los privilegios que otros tienen. Yo te hablo también desde ahí. Yo no vengo de una familia privilegiada. Yo vengo de una familia complicada en escasos, en recursos económicos. Yo tengo una familia en la que puedo honrar a mi papá, a mi mamá, esforzarse mucho para poder pagar nuestros estudios. Darle duro al trabajo. A mi madre, literalmente salir desde las 6 de la mañana y volver 10 de la noche trabajando para cubrir los gastos de la familia y los gastos mínimos. Yo podría decir que mi situación estaba en desventaja. Pero entonces, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué ocurrió en el camino que hoy Dios, yo sé que muchos se identifican con esto, que hoy te ha permitido y nos permite viajar, conocer otros lugares, comer en lugares bonitos? ¿Qué es? Esto tiene un nombre, se llama Dios. Pero tiene otra cosa también. ¿Y es qué? Es entender los dones y talentos que Dios puso sobre ti. Sí, yo puedo decir fácilmente es Dios, sí. Pero reconozco qué cosa, que Dios puso talentos y dones en mí, que en el camino los fui descubriendo, los fui entendiendo y fui usando esos dones para multiplicarlos.
Escúcheme lo que le voy a decir acá. No todo es dinero. No todo es plata. Y tú estás pensando, ya que vas a hablar de prosperidad, empiezas a hablarme de dones, de talentos, háblame de plata. Pero es que no todo es plata. Hay cosas que no se compran con plata. Y para entender esto de la plata o del dinero, debemos entender de dónde nace el dinero. ¿Cómo nace? O sea, si hablemos un poquito del pasado. ¿Cuáles eran las primeras transacciones de compra y venta? Eso, ha ido a clases de cívica. Usted es mi doctor. De cívica, de historia. ¿No es cierto? El trueque. ¿En qué consistía el trueque, mi hermano? Por favor. Acá va, minuto de cultural. Vamos a ver el minuto cultural. Mi querido doctor, abogado, por favor, si cualquier casito abogado, ¿qué eres tú? Penal hago yo más. Penal. ¿Qué hacen los penales? ¿Cobras tejalas de Resegner? Litigamos en todo lo que tiene que ver con investigaciones fiscales, penales, contravenciones, etcétera, etcétera. O sea, si la mujer le está pegando, el hombre puede acudir a ti y decir, ayúdeme, doctor. Claro que sí. Ah, ok. Aquí nomás algunitos. Medidas de protección. Venga, venga, Pablito. Ya, está Pablito. Les presento, demos un aplauso a un abogado aquí de la casa. Me mandas ahí para subir en las redes para que te sigan. Sí. Boletas de auxilio, cobro de pensiones alimenticias, todo eso, ¿no? ¿Sí? También, sí. ¿También? ¿Sí? ¿Divorcios? También. ¿También? Ah, bueno, esperamos que aquí no te busquen para eso. Entonces, ¿cómo era el tema del trueque? Explícanos un poquito. A ver, tú qué sabes, tú estudiaste de eso. O sea, desde la antigüedad, el trueque consistía en entregar un bien a cambio de otro, en el que significaba de que las dos personas estén de acuerdo con la entrega del producto o del bien que se lo daba. Actualmente aquí en el Ecuador hay todavía en ciertas comunidades en las que todavía se practica el trueque de hecho. Por ejemplo, yo que sé, van al mercado y tal vez las personas llevan libriado el tema del maíz o la papa y a cambio de eso en el mercado tal vez arroz o carne, por ejemplo, que es la proteína. Ahora, ok, estamos hasta ahí, ese es el trueque, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaba o qué pasa en aquel tiempo cuando una persona venía con una gallinita y quería hacer el trueque, ¿no es cierto? Entonces tú vienes con una gallinita y David viene trayendo una vaca. Perdón, acá está. No hablo de su esposa, ahí está. Ustedes ya ven cómo están. Y otra vaca. Entonces, ¿qué pasa si David viene trayendo una vaca y tú traías una gallina? Y querían hacer el trueque. ¿Qué pasaba ahí? A ver, bueno, antiguamente lo que se hacía es tratar de compensar la cantidad de gallinas para pagar la vaca. Yo qué sé, si era una vaca era necesario, yo qué sé, unas 500 gallinas, pongámosle, ya. En realidad el tema de la moneda nace a propósito ya de la influencia política, porque en las monedas lo que se empieza a ver y en los billetes lo que ustedes ven es impresiones de gobernantes, como emperadores en el caso de Roma y Grecia e inclusive en Egipto. Ya, entonces... Entonces, o sea, me estoy refiriendo a que nace la moneda a propósito de eso. Pero claro, en el momento en el que nace ya la moneda ya es como la cantidad de monedas que necesito para comprar un bien determinado. Okay. En otras palabras, espérate un ratito, no te ves. En otras palabras, era imposible cambiar una gallina con una vaca. ¿Por qué? Porque la vaca tenía, ojo, hasta ahí no había valor todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a generar ya este movimiento de darle valor a las cosas. Entonces, ahora esta vaca valía 50 gallinas. ¿Me hago entender? Entonces se empezó a colocar a las cosas, ¿qué cosa? Un valor monetario. Entonces, claro, David decía, ¿quieres cambiar mi vaca? Necesitas 50 gallinas. Si no tienes las 50 gallinas, no puedes llevarte la vaca. ¿Qué quiero decir esto? Que antes entonces de que exista el dinero como tal, era un intercambio ¿de qué? De bienes o de conocimientos. Entonces, por ejemplo, se me dañaba una puerta, entonces le llamabas al Juanito. Juanito también levanta su mano. Aquí vamos a hacer publicidad hoy a todos. Ahí está Juanito, un carpintero espectacular.
Buenísimo. Así lo necesitan, por favor, con él, ¿ok? Entonces, y bueno, y después me mandan todos. Yo también soy así, así. Bueno, ahí les subo a todos en las redes, no tengo problema. Porque somos una comunidad y para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros, ¿ok? Si usted tiene algún servicio, alguna cosa que pueda generar y ayudar a esta comunidad, póngalo ahí en las redes, escríbanlo en las redes y los vamos subiendo. Porque aquí nos ayudamos entre todos, ¿vale? Entonces, a lo que voy, entonces Juanito decía, vea, deme arreglando esta puerta, pero tú ibas donde el Señor, o te llamaba el Señor que tenía venta de carne. No, lo quiero poner como en talentos más bien, como en un talento. Entonces Juanito es un carpintero que hace muy bien su trabajo de carpintería y esta persona necesitaba que le arreglen una puerta. Pero esta persona, en cambio, sabía, denme un ejemplo, era plomero. Entonces, ok, yo le arreglo la puerta, ¿no es cierto? Pero usted deme arreglando la tubería de mi casa. No había transacción de dinero. Era un intercambio de dones y talentos. Conocimiento. ¿Se están entendiendo acá, iglesia? Que no se trata todo del dinero. Ahora, en el camino para establecer ya gracias. Estoy aburrido. Para establecer este caminar, entonces, ¿qué pasó? En el camino se fue creando, ¿qué? El dinero. Hasta que llegamos, no quería que expliques toda la historia del emperador y todo eso. Bueno. El tema es que al caminar fue llegando el dinero. Hoy nos hemos olvidado. Hoy pensamos que todo es dinero. Pero nos olvidamos que en realidad todo nació, ¿por qué? De un intercambio de ¿qué? De bienes, de conocimiento, de talentos. Entonces a eso me estoy refiriendo. Hay algo que tú tienes que otro necesita, que hoy sí, obviamente va a ser un intercambio monetario, pero no se trata del dinero en sí. El problema es cuando ponemos nuestra mirada solo en el dinero y no ponemos nuestra mirada en los dones y talentos que Dios nos dio a cada uno. Hay en tus manos talentos que están estancados, que tú podrías hacerte cosas y poder generar dinero. ¿Estamos acá? Hay cosas en tu vida que podrías, como dice Raquelita, poner al servicio de los demás. Y quizás esas personas digan, gracias, toma para el almuerzo de hoy. Dale un aplauso al Señor si tú estás entendiendo lo que es prosperar. Por eso les estoy enseñando, diseñados para prosperar. Cuando tú estás pensando en háblame de plata es porque no entiendes lo que el dinero es. Hoy nuestra mente, años después, está enfocada en las unidades de valor y no en lo que tienes para aportar. Estás obsesionado con el dinero, que estás en la crisis que estás pensando en lo que te falta de dinero, en lo que no tienes de dinero, pero no estás pensando en todo el valor que tienes para dar a los demás y que eso te ayudaría a salir de la crisis en la que estás. Porque estamos, ¿qué cosa? Enfocados solo en el valor monetario. Hay lugares, hay relaciones, hay puertas a las que necesariamente no se accede con dinero. Miren, yo le daba un ejemplo a alguien atrás en el camerino. Yo le decía, yo he comido en los mejores restaurantes de Quito y sin pagar un centavo. Me he metido por la cocina, por la parte de atrás. Sí, y les digo esto honestamente, sin pagar un centavo. Porque, ¿sabes? ¿Quieres que te cuente por qué? Porque me han invitado. ¿Y sabes por qué me han invitado? Porque hay algo que yo les agrego a esa gente. Hay valor que yo les agrego. Recién me pasó en estas semanas. Alguien me invitó a comer y yo estaba pensando como, porque normalmente siempre pasa que me buscan porque quieren algo de mí. Me siento usado por la iglesia. No, está bien, soy su pastor y estoy para servirles. Pero lo sorprendente fue esto, que me invitaron a comer. Salimos a comer a un buen restaurante, rico restaurante, tal. Entonces, durante la conversación, íbamos hablando de todo un poco, y en mi cabeza, les soy honesto, en mi cabeza decía, ¿en qué momento me cuenta este señor o esta persona
¿En qué momento me dice esta persona el por qué me invitó a comer? Es decir, como estaba expectando como, bueno, pastor, yo esta comidita le invité porque quería hacerle una consulta, quería ver qué opina, no sé si me da preguntando al abogado, o sea, alguna cosa así, ¿no? O sea, sacar algo por mí, o que ore por esta situación o deme un consejo. Yo esperaba eso. Acabamos de comer, nunca me preguntó nada, solo hablábamos y topamos un tema y otro tema y otro tema y otro tema, hablamos. Cuando acabamos de hablar, pidió la cuenta, obviamente, siempre, ¿no es cierto? Yo, ¿y cuánto es? ¿Cómo que? No, pastor, ya, bueno, aquí. En realidad no tenía ni un peso yo. Entonces, entonces acabamos de comer y luego yo como me quedo pensando y digo, fue solo una conversación. Esta persona luego me escribe, pasados unos cuantos días, y me dice, pastor, ¿cómo está de tiempito? ¿Por qué? ¿Y yo qué? Quiero invitarle otra vez a comer. Y yo ahí, la verdad, fue como que, sí, ya me puse como en attention, no, mentira. Entonces, ¿sabes? Yo empecé a pensar, no, y esta persona me dice, es que pastor, me hizo tan bien la conversación con usted. Aprendí tanto de usted. No sabe todas las perlas que me dejó. Y yo solo hablé. ¿Estoy acá? ¿Estamos acá? Hay tantas cosas dentro de ti que puertas se te van a acceder no por plata, sino por lo que está dentro de ti. Ahora, yo les voy a decir dos consejos fundamentales ya para ir casi aterrizando el avión. Les decía que no todo es plata, no todo es dinero. ¿Sabes qué es más grande que el dinero? La reputación. La reputación es más grande que el dinero. Mira lo que nos dice Proverbios 22, 1 al 4. Vale más la buena fama que la mucha riqueza, y la buena reputación más que la plata y el oro. El rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los dice el Señor. Mira lo que dice, vale más la buena fama que las muchas riquezas. Es decir, que la buena reputación puede producir más que el mismo dinero. ¿Escuchaste eso? La buena fama puede hacerte más, o sea, puede darte más puertas abiertas que la misma plata. Yo no sé si ustedes saben hoy cómo funcionan las plataformas digitales. Airbnb. Airbnb, si bien es cierto, tienes una inversión en un departamento, en una casa, en lo que sea, pero el dinero funciona, o el negocio, perdón dicho, funciona ¿cuándo? Cuando tienes buenos o malos comentarios. Si tienes malos comentarios en tu Airbnb, tu negocio se va al bajo. Puedes haber invertido $100,000 en poner un departamento de lujo, pero si en los comentarios, en los reviews, en la fama que vas ganando, dice, no es bueno, te atienden mal, no estaba limpio, ¿sabes qué es lo que pasa? La gente no va. ¿Está entendiendo esto acá? La buena reputación va a hacer que a ti se te abran puertas y que generes más ingresos de lo que estás ingresando. Si eres un mal trabajador, si haces el trabajo mal hecho, si engañas en el tipo de materiales que usas, si colocas sobreprecios en las cosas y piensas que eres vivísimo porque no se dio cuenta, entonces déjame decirte que mañana capaz sí se dan cuenta y ¿sabes lo que pasa? Que tu reputación va a estar tan terrible que nadie va a querer contratarte. Y no se trató de dinero, se trató de ¿qué? De reputación. Yo sigo lo que dice la palabra. Hoy se monetiza a través de la reputación. La gente va a buscar negocios, hacer negocios con la gente que es honesta, que es leal, que es cumplida. Pero si para ti es mejor ganar un poco de dinero en el momento, estás desenfocado. Estás completamente desenfocado. Cuida tu reputación. Cuida tu nombre.
Jóvenes que estás empezando tu ciclo de financiero hoy, que te están entregando tu primera tarjeta de crédito, tu primera cuenta. Cuídala. No seas menso. Papás, enseñemos en la casa cultura financiera a nuestros hijos. Ay, ¿cómo le enseño si ni yo sé? Aprende. ¿Qué crees que van a pensar tus hijos si te ven a ti sufriendo porque estás endeudadísimo en todo lado? La reputación es lo más valioso que uno tiene. Y sabes una cosa, lo tengo yo tan ligado a mi corazón eso. Porque yo no solamente por el ser pastor, porque yo sé que si a alguien yo le quedo mal, mañana viene esa puerta, abre la puerta y dice: mentiroso, ladrón. Oiga, iglesia, de verdad le digo, ¿qué pasaría si alguien entra por esa puerta y me dice: mentiroso, ladrón? ¿Qué pensaría usted? Capaz alguien dice: no, yo le conozco al pastor como es. Gracias. Pero en su mayoría, ¿sí o no? Va a decir: y capaz ya no vuelva. Y nos perdemos de tremendas ofrendas suyas. ¿Estamos acá? Yo tengo que cuidar mi reputación como pastor, por supuesto que sí. Pero sobre todo como hijo de Dios. Entonces, si a mí alguien me presta dinero y yo le doy una fecha para pagarlo, tengo que hacerlo. Alguien a nosotros, la iglesia, nos prestó unos miles de dólares cuando hicimos la remodelación de esto. Y esa persona me dijo a mí: tranquilo, pastor, en cuanto yo necesite le pido. Y yo feliz. No necesitaba a la hermana. Y no me pedía. Y no me pedía. Yo: ay, gracias, Señor, qué bendición. Y no sé qué. Cuando un día me dijo: necesito a mi pastor. Y pregúntenme si tenía. No tenía. Y ojo, estoy hablando de tenía en primera persona, aunque los que estaban endeudados también eran ustedes, porque somos la iglesia. No estaba solo yo. Me caigo yo, caemos todos, papá. Que solitos me dejan a mí. Sí, mi nombre estaba ahí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué me prestó la gente dinero? Porque confía en mí. Porque conoce mi reputación. Entonces, yo hablé con mi esposa y digo: y ahora ya nos pidió, y ahora. Me reuní con mi equipo administrativo. Les dije: muchachos, esto está pasando, nos están pidiendo, para tal fecha tenemos que dar el dinero como sea. No, hay que hacerlo como sea. Y usted no lo sabe, pero tuvimos que hacer lo que sea para pagarle a esa persona la fecha en la que nos pidió que le paguemos. No vendí mi cuerpo, por si acaso. Tranquilos, soy santo ahí. Pero ese momento solucionamos, porque yo no podía decir a la persona: no tengo, pero usted está viendo cómo está el país, pero no sé qué. No, yo di una palabra y la cumplo, porque soy un hombre de Dios, porque soy una mujer de Dios. Así somos los hombres y las mujeres de Dios. Cuando damos una palabra la cumplimos. ¿Sabes por qué? Porque está en riesgo nuestra reputación y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya luego me las arreglo. Ahí ando, pasará ahí por Guápulo, ahí vendo yo tomates entre semana. No, mentira. Pero es así. Entonces, más que el oro es la reputación. Cuida tu reputación. No quedes mal con la gente. Cubre cuando tengas que cubrir. No huyas de las deudas, afróntalas. Genera plan de pagos. Pero no te escondas, porque no sabes que tarde o temprano vas a necesitar de esa misma persona. Y lo segundo, que es más que el dinero, es la sabiduría. Proverbios 3:15. La sabiduría, escucha esto, es más valiosa que las piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha te ofrece larga vida y con la izquierda honor y riquezas. La sabiduría que Dios pone en ti te puede llevar a lugares a los que incluso no necesites dinero. Te lo dije hace un rato. Yo sé que es Dios, pero escucha, Dios puso algo en mí y yo creo que es esa sabiduría.
Y esa sabiduría ha hecho que yo entre a lugares, que esté en lugares, que me hospede en lugares. Les decía hace un momento, mi esposa estuvo en Orlando, en Estados Unidos, en estos días, casi 6, 7 días hospedado en un lugar que hubiese costado tranquilamente $600, $700. Y que alguien simplemente le dijo: pastora, va a ir a Orlando, por favor. Escucha, por favor, hospédese en mi Airbnb que tengo en Orlando, porque necesito que me deje orando ese lugar. Y mi esposa: bueno, yo te oro a la salida. Si estamos acá, es decir, lo que a mí me hubiese costado $1,000, ¿lo pagó qué? La sabiduría. La sabiduría. Lo que Dios puso en nosotros, porque esa persona está tan agradecida por lo que hicimos, lo que Dios hizo a través de nuestras vidas con ellos. Esa familia es una familia súper agradecida, porque su hijo tenía una enfermedad cuando vino chiquito. Se le caía la piel, se le descamaba la piel. Y mi esposa oró por ese niño y ese niño fue sanado. Ese niño ahorita tiene 14 años. Y esa familia nos ama como no tienen idea. Nos ayudan como no tienen idea. Muchas de las luces que ustedes ven acá, ellos nos envían desde Estados Unidos. Pastor, no estamos ahí, pero esto queremos apoyar, queremos bendecir. ¿Por qué? Porque un día vieron la mano de Dios y la sabiduría de Dios a través de nuestras vidas. Yo sé que hay mucha gente acá también. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por la vida de sus pastores? Dale un aplauso a Dios bien fuerte eso. Pero necesitamos entender esto. Ahora, ¿necesitamos más plata? ¿O necesitamos crecer en nuestras capacidades y dones? No se trata de plata, iglesia. Desarrolla esto. Desarrolla esto. Desarrolla lealtad, honestidad, transparencia, trabajo. Y el resto te lo va a enviar el Señor, sí. Lo que diferenció al uno de los otros fue la capacidad. Y no pienses que eres poco, es que yo cómo lo hago, no tengo mucho. No es poco, nunca será poco. Mira, Moisés, hubo hombres en la Biblia que pensaron como muchas veces tú has pensado. Es que no tengo nada, tengo poco. Moisés le dijo al Señor: Señor, cuando Dios le dijo: ve y libera a mi pueblo, Moisés le dijo: Señor, no puedo, soy tartamudo. Y el Señor le preguntó: ¿qué tienes? Y él le dijo: soy tartamudo, lo único que tengo es esta vara. Y si sabes cómo Dios usó esa vara, cuando estuvo frente a Egipto, la vara se convirtió en serpiente. Y cuando se paró frente al Mar Rojo, levantó la vara y el Mar Rojo se abrió. Dios puede usar lo poco que tengas para hacer algo grande. Hay una historia en la Biblia, en la de Elías y una viuda, que cuando Elías va llegando el profeta, le dice: ¿qué tienes de comer? Y él dice: no tengo nada, solamente tengo aceite, un poco de aceite y un poco de harina, que con mi hijo estábamos esperando acabarnos y a morirnos. Y Elías le dice: entrega, presta eso. Y luego ustedes saben la historia. Y venían tinajas y tinajas y tinajas y tinajas, y nunca se acabó el aceite ni la harina. Entregó lo poco y Dios multiplicó. Y el mejor ejemplo lo di la semana pasada: 5 panes, 2 peces. Dios lo bendijo. ¿Y qué cosa? Y se multiplicó. Trajeron lo poco y se multiplicó. ¿Sabes qué me olvidé de decirte la semana pasada? Es que cuando tomó el pan Jesús, dice la Biblia, tomó el pan y dio. ¿Dio qué? Dio gracias. Él no dijo: ay, 5 panes, 2 peces, ¿qué hago con eso? No, tomó lo poco que tenía y dio gracias por lo que tenía, porque supo que eso que él le había puesto sería el instrumento que iba a usarse para un milagro. Lo que hoy tienes es parte de lo que va a ser el milagro para tu vida. Termino con esto, ahora sí, de verdad. La verdadera prosperidad no se trata del dinero solamente. La verdadera prosperidad se trata de estar en paz con Dios. Porque cuando estás en paz con Dios,
el cielo se abre para ti. El cielo se abre. Mira lo que dice el Salmo 73. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Algo que entendí: no es lo mismo estar lleno que satisfecho. Uno puede estar lleno de cosas, pero insatisfecho de la vida. Yo quiero estar satisfecho de la presencia de Dios en mi vida. El resto no importa, porque sé que tarde que temprano va a venir lo que Él prometió que iba a venir a mi vida. Y termina el apóstol Pablo diciendo en Filipenses 4: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se ha preocupado por mí, pero no tenía la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Cuál era el secreto? ¿Por qué Pablo aprendió a vivir así? Porque aprendió a entender, o entendió, que Él todo lo tiene en Cristo, que no necesita nada más. Por eso cuando hay, qué bueno; cuando no hay, también. Por eso también el salmista dijo arriba: fuera de ti nada deseo. Pablo está aclarando el asunto de no darle lugar a las cosas materiales que solo le pertenece a Dios. El problema es cuando sentimos que todo el tiempo necesitamos algo, y en realidad no necesitamos nada, porque todo lo tenemos en Él. Todo lo demás y todo lo que recibimos es añadidura. Pero hoy puedo decir: yo doy gracias por todo lo que tengo, pero si mañana no lo tengo, yo voy a seguir adorando a Jesús, porque en Él lo tengo absolutamente todo. Somos Restauración Familiar. Más que un lugar, es mi hogar.